Entonces el tema que vamos a ver es resolución de sistemas de ecuaciones algebraicos lineales. Estamos viendo un sistema de ecuaciones que son tres ecuaciones con tres incógnitas. Y como siempre, si tenemos ecuaciones, lo que nosotros queremos hacer es hallar el valor de estas incógnitas, sea x1, x2, x3 o como se llamen. Esto es justamente resolver el sistema de ecuaciones. La forma tradicional de hacer es despejar la incógnita. Eso es un método directo, hay que operar algebraicamente eh, manipulando estas expresiones, de tal forma de llegar a una expresión para x1, una expresión para x2, otra expresión para x3. Ustedes vieron ya en la secundaria distintas formas, métodos de eliminación, métodos de sustitución, eh, igualación. Ahora, algunos habrán visto algunos métodos con determinantes, ¿sí? Que es la regla de Kramer. Y obviamente deben conocer los métodos gráficos. Los métodos gráficos son métodos ya indirectos. Y obviamente un método gráfico se puede abordar muy fácilmente para un sistema de dos dimensiones y tres dimensiones en algunos casos. Y para mayores dimensiones no es nada fácil trabajarlo, salvo para algunos casos particulares. Por eso el método gráfico es una herramienta que nosotros vamos a usar en forma limitada para ver algunos ejemplos ahora, pero no es una herramienta muy útil. Hay, hay otro método que vamos a ver después, que son los métodos iterativos. Los métodos iterativos son esencialmente los métodos numéricos que a nosotros nos interesan y también son métodos indirectos. Bueno, esencialmente acá estoy mostrando un método gráfico que es, a ver, voy a poner un puntero más grueso. A ver, este método eh, acá a la derecha vemos un gráfico. En este gráfico tenemos dos curvas, una en negro que tiene pendiente negativa, otra que tiene pendiente positiva. Cada una de estas líneas rectas están representadas aquí arriba y vendrían a darme las funciones x2, que es lo que está representado acá en el eje vertical, versus x1, que está representado en el eje horizontal. Si yo grafico x2 para la primera ecuación, probablemente sea, voy a decir que es esta, y si grafico x2 según esta segunda ecuación, voy a decir que es esta que tiene pendiente positivo. El punto de intersección de las dos rectas me da los puntos de coincidencia para los valores de x1 y de x2. Esencialmente ese es el método gráfico y si yo encuentro este valor de la intersección en forma gráfica, voy a tener los valores de las incógnitas. Entonces, tenemos este sistema de ecuaciones, tenemos un método gráfico que es muy simple de entender y de usarlo, pero tiene la limitación de que sirve muy bien para dos ecuaciones. Si vamos a analizar primero este método gráfico. Si nuestro sistema de ecuaciones es un sistema de 2 por 2 y tengo un sistema donde una recta es esta que está acá, que marqué con rojo, la otra recta es esta otra que está acá, que también marqué con puntos en rojo. Ambas rectas son paralelas, tienen la misma pendiente, pero no se cortan nunca. Este es un caso de sistemas que son incompatibles, o sea, no van a darme ninguna solución. Entonces,
En este caso, la gráfica de estos sistemas se ve de esta forma. Cuando yo necesito resolver un sistema de ecuaciones, tengo que tener en cuenta que esto puede ocurrir. Lo otro que puede ocurrir es aquí en el gráfico que está abajo a la derecha. Tenemos una recta que tiene la ecuación de arriba y tenemos otra recta que tiene la ecuación de abajo. Ambas ecuaciones me dan dos líneas rectas que están totalmente superpuestas. ¿El sistema tiene solución? Sí, tiene solución porque es un sistema compatible, pero tiene infinitas soluciones. O sea que es indeterminado. No, no hay un solo valor de las incógnitas. También es otra situación que puede ocurrir. Y lo otro que puede ocurrir es que haya un sistema compatible determinado, o sea, un sistema parecido al que vimos acá arriba, en esta otra dibujo, pero la complicación aquí es que las pendientes de las curvas son muy similares. En un caso la pendiente vale menos un medio, en el otro caso la pendiente vale menos 2,3 sobre 5. O sea, un poquitito menos que un medio. Fíjense que si nosotros tenemos que identificar el punto de corte de las rectas, es muy probable que digamos que está entre este punto y este otro punto. O sea que vamos a tener una indeterminación porque no es muy preciso el sistema gráfico. En estos casos son complicados, tanto gráficamente como utilizando alguna técnica numérica, por el mismo motivo, porque las pendientes de las curvas son muy similares. Vamos a recordar los métodos que nosotros teníamos, que conocemos de matemática cuando haya que resolver el sistema de ecuaciones lineales. Uno de los métodos más conocidos probablemente sea el método de Kramer. Es un método que se basa en el cálculo de determinantes. ¿Sí? D mayúscula es el determinante de esta matriz de 3 por 3, cuyos coeficientes son A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Si esto es el determinante, yo puedo para algún método para cálculo de determinantes y hallar el determinante que va a ser un número. Acuérdense que esto es un número. El, el método más general, hay varios métodos para calcular los determinantes. Uno de los métodos más generales es acordarse cómo se calcula el determinante de una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Se calcula de esta forma, es el producto cruzado. ¿Sí? Es A11 por A22 menos A12 por A21. Y un determinante de una matriz de 3 por 3 lo puedo descomponer de esta forma, ¿sí? Donde el coeficiente A11, por el determinante de esta submatriz, menos, el valor de este coeficiente por el determinante que queda usando esta fila y esta otra fila, y así sucesivamente, más este otro coeficiente por el determinante que sale de utilizar esta parte. Si la matriz es de mayor dimensión, se hace la misma descomposición y gradualmente se llega a una matriz de 2 por 2. Una vez que tenemos el determinante D, para hallar el valor de las incógnitas, lo que hay que hacer es, por ejemplo, si queremos hallar el valor de x1, reemplazar el valor de esta columna, la columna del segundo miembro, por la primera columna
o la columna asociada a x1, como x1 es la primera variable, por lo tanto va a ser la primera columna. Reemplazar entonces el vector b por la primera columna, calcular el determinante que está acá arriba y dividir por el determinante general, el determinante usando solo los coeficientes de a. O sea, esta fórmula aquí, que está recuadrada aquí. Para calcular los valores de x2 se hace algo similar. Acá se dejan los valores de a1, 1, a2, 1, a3, 1. Acá se colocan los valores de b1, b2, b3. Acá se colocan los valores de a1, 3, a2, 3, a3, 3. Se calcula el determinante de esto y todo se divide por el determinante general. Este es el determinante, perdón, este es el valor de x2. Acá tenemos otro numerito. Esto es otro número. El resultado es un número que son los valores de las incógnitas. Este método sirve para resolver teóricamente cualquier sistema de ecuaciones. Tiene un inconveniente que es la cantidad de operaciones numéricas que hay que hacer. Fíjense que para resolver este sistema de 3×3 hay que calcular 4 determinantes. Un determinante para esta matriz modificada, otro determinante para esta otra matriz modificada, donde el vector b está aparece como segunda columna. Y luego, para x3, hay que resolver un determinante que sale de sacar la última columna de a y colocar el vector b. Esos son los tres determinantes de las variables. Y después tenemos el determinante d, que es determinante principal de la matriz A. Entonces, para cada uno de estos 4 determinantes hay que hacer todas estas operaciones que están acá abajo. Hay que hacer una multiplicación de A1 por este determinante, pero para obtener este determinante hay que hacer una multiplicación, una resta y otra multiplicación. O sea, 3 operaciones. Necesitamos hacer 3 operaciones para cada determinante que se encuentran acá recuadrados en verde. Y a eso hay que agregarle una multiplicación más, esta que está acá, otra multiplicación, una resta y una suma. O sea que tenemos 3 más 3 más 3 más 3 multiplicaciones más 2 sumas. Sumas o restas las cuento de la misma forma. En total tenemos 14 operaciones. Estas 14 operaciones las tengo que hacer también para cada uno de los 4 determinantes. O sea que tengo que hacer 4 por 14. Es 14. Esto me da 16, 56 operaciones. Y luego tengo que hacer 1, 2, 3 divisiones. Esta división entre el determinante modificado y el determinante original de la matriz. Entonces, en total, llego a 60 y... no, dije 3 divisiones, o sea, 59 operaciones. Estas operaciones obviamente las hace la computadora. Y para nosotros no representa mucho esfuerzo, pero sí un tiempo. Voy a tener que esperar a que la computadora me devuelva esta información. Esto para un sistema de 3×3. Si nosotros escalamos a 4×4, sistemas de 5×5, 6×6 y así, el número de operaciones necesarios aumenta, y aumenta proporcional a n a la cuarta. N a la cuarta
es el número de operaciones entre sumas, resta, multiplicación y división que hay que hacer para resolver la regla de Cramer. Obviamente, este n a la cuarta no es exacto, sino que es un número del orden de n a la cuarta. Nosotros lo solíamos describir como orden de n a la cuarta. Entonces, fíjense que tenemos acá 3 a la cuarta es 81. 59 es un número del mismo orden que 81. No es exacto, pero es del mismo orden. Imagínense, si nosotros queremos resolver un sistema de 10 por 10, necesitamos hacer 10.000 operaciones. Eso todavía es fácil, una computadora lo puede hacer, pero sistemas de 10 por 10, 12 por 12 ya se vuelven bastante complicados para hacerlo en una computadora, especialmente si uno tiene que resolver miles de veces algún sistema de ecuación. En la mayoría de los sistemas de simulación que se ocupan en ingeniería o de simulación que se ocupan en animaciones gráficas o análisis de imágenes, se usan matrices, hay que resolver miles o millones de veces una matriz de 1.000.000 por 1.000.000. Por lo tanto, yo necesito un método de resolución del sistema de ecuaciones lineales que sea eficiente y rápido. Rápido significa que se resuelva un sistema de 1.000.000 por 1.000.000 en algunos segundos. No siempre es fácil, pero eso es lo que busco. Además de esto, ustedes recuerdan los métodos de sustitución, de eliminación. Bueno, todos esos métodos requieren mucha manipulación algebraica y son muy difíciles de abordar y programar en una computadora. Por eso nosotros no los vamos a mencionar. Nos vamos a centrar principalmente en esos métodos que tengan un algoritmo fácil de escribir y de programar en una computadora. Nosotros los métodos que vamos a trabajar son el método de eliminación gaussiana o el método de Gauss simple, el método de eliminación de Gauss-Jordan, y esos son los métodos directos que vamos a ver. Luego tenemos algunos métodos indirectos y principalmente nosotros nos vamos a quedar con el primero, el método de Gauss-Seidel. El método de Jacobi es similar al método de Gauss-Seidel, tiene una ligera diferencia, pero esencialmente es lo mismo. Si entendemos el de Gauss-Seidel, el método de Jacobi, cuando lo veamos en algún libro o escrito en algún trabajo, ya vamos a saber que es muy similar al de Gauss-Seidel. Vamos a ver el método de eliminación gaussiana o método de Gauss simple. El método de Gauss simple lo voy a explicar planteado para un sistema de 3×3. Puede ser un sistema de más dimensiones. Entonces, vamos a recordar que este sistema que está escrito acá, A11, A12, A13, A21, A22, A23, por X1, X2, X3, igual a P1, P2, P3, responde a un sistema de ecuaciones que tiene esta forma. Voy a escribir para la primera ecuación nada más. Sería A11 por X1 más A12 por X2 más A13 por X3 igual a B1. Esa es la ecuación que sale utilizando los primeros coeficientes de la matriz A y del vector B. Se puede obtener una segunda ecuación utilizando los segundos coeficientes, o sea, de la segunda fila de las matrices y de los vectores,
Y entonces tenemos al final las tres ecuaciones que necesitamos resolver. Esta matriz, nosotros la podemos, este sistema de- de matrices A y B, las podemos juntar en algo que se llama la matriz aumentada, ¿sí? Y se escribe de esta forma. Copiamos la matriz A y como una columna adicional en tercer lugar colocamos el vector B. Bien, el método de eliminación gaussiana lo que dice es, trabajo con la matriz aumentada de esta forma y luego voy eliminando, no borrando, sino eliminando de una manera adecuada los coeficientes de la matriz triangular inferior. O sea, no va, no va a estar ni este coeficiente porque va a ser cero, este va a ser cero y este va a ser cero. O sea, estos que estoy colocando el puntito rojo en pantalla, voy a eliminarlos de tal forma que se vuelvan cero. Entonces, voy a transformar una matriz cuadrada, esencialmente, en una matriz triangular superior. Los otros coeficientes van a ser cero. Esta forma de eliminar lleva una regla y está aquí abajo. Esta es la regla. Fíjense. El nuevo valor que está acá de los coeficientes A, K, J van a ser igual a el antiguo coeficiente A, K, J menos el valor A, K, I sobre A, I por A, I, J. En este caso, lo que se logra es eliminar este primer coeficiente, A21, cuando estoy trabajando con la fila 1 y con la fila 2, voy a eliminar este coeficiente para convertirlo en 0. Se va a modificar también A22 y A23. Por eso, en esta matriz de abajo, yo coloco A'22, A'23, y también se va a modificar el último vector B, B'2. Acá abajo está la operación exacta que yo voy a usar para la segunda fila. Fíjense, es el antiguo valor de A'22 por A'21 dividido A'11, A'11, fíjense que siempre aparece, es el término que está en la diagonal y es el primer coeficiente de la matriz. Por X2, esto es nada más que por completitud para escribir el vector de las incógnitas, y así sucesivamente hasta llegar al segundo miembro. ¿Sí? Sería B2 menos A'21 sobre A'11. Eso, fíjense que ese factor que está acá no cambia nunca, ¿sí? Todas las veces que trato de eliminar un coeficiente de una fila, este coeficiente se mantiene. Y una vez eliminado este coeficiente, voy a eliminar el coeficiente de abajo, el A'31. Entonces, primero elimino el A'21. Esto es el que voy a eliminar primero. En segundo lugar, elimino el A'31. Luego, me quedaría eliminar el A'32.
Luego vamos a subir un ejemplo, tenemos una guía preparada por la cátedra que explica bien con un ejemplo cómo es el procedimiento. Pero esencialmente, ustedes lo que tienen que saber es que voy a transformar una matriz cuadrada en una matriz triangular superior. Este es el algoritmo genérico que hay que hacer. Y nos va a quedar una matriz como esta que está aquí. Voy a buscar un resaltador. Como esta que está acá. Esta matriz. Ahora yo tengo que usarla. Yo quiero calcular los valores de las X, no quiero quedarme solamente con la matriz. Entonces, el primer valor que yo puedo encontrar muy fácilmente es el valor de X3, la última incógnita que esté en mi vector acá. X3 sale de operar usando la última fila, B3' dividido A3''. Haciendo esa división, yo tengo el valor de X. Una vez que tengo el valor de X3, puedo aplicar para resolver esta ecuación que estoy marcando ahora, que solamente comprende X2 y X3. Listo. Ya tengo el valor de una incógnita, encuentro el valor de X2. Esta es la operación que hay que hacer acá. No la voy a leer, pero esta es la que hay que hacer. Ahora ya conozco X2 y X3. Estoy en condiciones de hallar el valor de X1 resolviendo la primera ecuación que tengo en esta matriz triangular superior. De esta forma. ¿Cómo empiezo a resolver desde la última incógnita, o sea, la que está en el último renglón? Y ahí voy subiendo hacia arriba. Esto se llama la sustitución hacia atrás. Entonces, todos los métodos de eliminación tienen un proceso de eliminación hacia adelante y un proceso de sustitución hacia atrás, ya sea el de Gauss simple o cualquier otro sistema de eliminación. Hay unos cuantos. Este método se llama método de Gauss, porque de hecho lo inventó Gauss, y él dijo que este sistema era muy lindo, pero tenía muchos problemas. Como tenía muchos problemas, entonces no lo recomendaba que lo use. Otros investigadores analizaron un poquito más y dijeron, no, esto sí se puede usar, pero hay que tener algunos cuidados. Los cuidados son para tratar de lidiar con los problemas que tenía. ¿Qué problemas puede tener? Puede tener problemas de errores por redondeo. El error por redondeo, acuérdense, sale de hacer operaciones con pocas cifras significativas. Entonces hay algunas cifras que se pierden en la operación y nos queda un número que es muy aproximado, y esa falta de precisión hace que se me vayan acumulando errores. Y al final obtengo una solución que no es la del sistema de ecuaciones. ¿Cómo se mejora un error por redondeo? Hay varias formas. La primera, ocupar en los cálculos más cifras significativas. Si uno tiene una computadora estándar de laboratorio, de personal, el número de cifras significativas, como habíamos visto, se basa en el sistema de numeración de puntos flotantes y son aproximadamente 16 cifras significativas decimales. Si yo necesito más cifras para bajar el error de redondeo, ya debería pasar a un sistema de numeración especial que es muy costoso. Y eso, el costo tiene que ver más que nada con el tiempo de procesamiento. Entonces, no siempre puedo subir el número de cifras significativas. Hay otras estrategias para eso. Lo otro que puede ocurrir es que haya una división por cero. Si este coeficiente que estoy marcando en la fórmula general es cero, yo no puedo resolver aplicar este método. ¿Eso qué significa? Que alguno de estos coeficientes, de esta diagonal, sean cero o muy cercano a cero.
muy cercano para las cifras significativas que estoy usando. Entonces, para resolver este último problema, el de la división por cero y el de los errores por redondeo, existe algo que se llama el pivoteo. El pivoteo tiene que ver con eh, modificar los coeficientes de esta matriz de tal forma de evitar esta división por cero o división de un número muy cercano a cero. El- lo otro que se puede hacer es ocupar números racionales y lo del número de cifras significativas ya mencioné. Entonces, con estas dos herramientas, pivoteo y aumentar el número de cifras significativas, yo puedo salvar los problemas que pueden aparecer con el método de Gauss y lograr un método más robusto o más estable. Luego voy a hablar un poquito más de pivoteo. Vamos a ver el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan es muy similar al método de Gauss-Seidel. Fíjense, tengo el mismo sistema. Yo lo que quiero es, voy a trabajar con una matriz aumentada. Lo que yo quiero es transformar mi sistema original, que está acá arriba, en un sistema que sea diagonal y los términos de la diagonal sean 1. Por lo tanto, voy a hacer toda una transformación de tal manera que mi sistema original se transformó en la matriz identidad. ¿Sí? Esta parte tiene que ser la matriz identidad. Cuando yo logro eso, fíjense lo que yo tengo. Tengo que la primera ecuación es 1 por x1 igual a este coeficiente, el que obtuve acá al final, el B1 luego de las eliminaciones. La segunda ecuación es x2 por 1 igual a B2 luego de todas las eliminaciones, y la tercera ecuación sería x3 por 1 igual a B3 luego de todas las eliminaciones. O sea que yo ya tengo directamente el valor de las tres incógnitas, x1, x2 y x3. Fíjense que parece visualmente es más fácil, pero tiene, tiene el mismo sistema de eliminación que tenía que hacer antes con el método de Gauss simple. La idea es volver a eliminar este coeficiente, este coeficiente, volverlo cero a través de una operación idéntica en la que vimos antes, ¿sí? Idéntico a esto. Hay que hacer este tipo de eliminación. Hay que hacer esta eliminación, exactamente la de Gauss que vimos anteriormente. Pero además de eliminar estos tres, hay que eliminar este otro coeficiente, o sea, perdón, este de acá arriba y este de acá. Una vez que eliminamos todos estos aquí, en las diagonales, no me va a quedar uno. Va a haber que normalizar. Esa normalización es muy fácil. Lo único que hay que hacer es dividir por el coeficiente que quede en este lugar, dividido ese mismo coeficiente y ya está. Eso es muy simple. Pero la forma de la eliminación es exactamente la de Gauss que vimos antes y además de eliminar la parte inferior, hay que eliminar la parte superior que está por encima de la diagonal. ¿Qué ventajas tiene? Bien, esencialmente la cantidad de operaciones que hay que hacer en el método de Gauss simple y en el método de Gauss-Jordan que vimos acá es el mismo. El número de operaciones es un número que está en el orden de n al cubo.
Fíjense que en el cubo, comparado con la regla Kramer que vimos antes, es mejor hacer menos operaciones por estos métodos. Para el método de Gauss simple tengo que hacer un poquitito menos de operaciones que el de Gauss-Jordan. Pero ¿cuál es la ventaja del método de Gauss-Jordan? La ventaja es que yo puedo, fíjense, si yo escribo mi matriz, una matriz ejemplo, acá está, y la aumento, no con el vector B, sino que la aumento con la matriz identidad, ¿sí? Luego de aplicar todo el procedimiento de Gauss-Jordan, yo voy a llegar a la matriz identidad en el primer miembro y voy a llegar, acá voy a tener entonces la matriz identidad en el primer miembro y voy a llegar a la matriz inversa en la segunda parte de la matriz aumentada. Entonces yo puedo utilizar el método de Gauss-Jordan como una técnica de obtención numérica de la matriz inversa. Esta técnica no es la más óptima para encontrar la matriz inversa, existen otras más, pero esencialmente es muy simple y el mismo algoritmo que vimos para la eliminación gaussiana se puede utilizar para el método de Gauss-Jordan. A este método de reducción también se le conoce como reducción de filas, eh, y yo puedo aumentar, fíjense, así como yo aumenté con la matriz identidad, puedo colocar tantas columnas con los coeficientes que yo quiera. Y eso va a ser equivalente a resolver diferentes sistemas lineales que siempre tengan la misma matriz A y distintos valores de este vector B. Si yo necesito resolver muchos sistemas, lo puedo hacer de una sola vez, de esta forma. Y comparativamente al método de la regla de Kramer, el número de operaciones es menor. Ustedes también pueden decir, bueno, puedo hacer el cálculo de la inversa de la matriz A. Una vez que tengo la inversa de la matriz A, puedo resolver el sistema también. Pero cuando ustedes hacen el cálculo de la inversa, la cantidad de operaciones que después tienen que aplicar es muy grande. Y es de todos los métodos, el cálculo de la inversa por la matriz es uno de los menos eficientes como para resolver un sistema de ecuaciones. Bien, vamos a ver el tema de pivoteo. Acá en pivoteo no preparé una transparencia, pero es simple el método. Tenemos pivoteo parcial y total. El pivoteo parcial, ¿en qué consiste? Si yo tengo mi matriz, voy a poner una matriz numérica. Si yo tengo una matriz de esta forma, 3, 1, 4, voy a trabajar solamente con la matriz A, no voy a poner detalle de las incógnitas. Acá va a haber un vector X. Acá va a haber un valor, un vector B. Acá va 10, 3, 1, 8, 15, 3. Bien, el pivoteo parcial significa que yo voy a mirar solamente en la columna y voy a mirar cuál es el coeficiente numéricamente en valor absoluto mayor y ese lo voy a poner arriba. En este caso, 10 es el coeficiente mayor. Entonces, el pivoteo parcial va a implicar transformar la matriz de arriba en esta otra matriz. 10, 3, 1, 3, 1.
4, 8, 15, 13. Por el mismo vector X igual a B. ¿Sí? El mismo vector B. Esencialmente el sistema no cambió. Lo único que hice fue cambiar la segunda ecuación de lugar con la primera, nada más. Y listo. Esto es el pivoteo parcial. Mirar solamente los coeficientes en una misma columna. Y es bastante eficiente. Fíjense que es una operación muy simple y ya me permite resolver los problemas de errores por redondeo. Ahora, el pivoteo parcial. El pivoteo parcial es un poquitito más complicado. Yo lo que tengo que hacer es mirar cuáles son los coeficientes más grandes, no solamente en la columna, sino en toda la matriz. Y obviamente que es este 15 que está acá. Entonces, lo que yo necesitaría para el pivoteo total es llevar el 15 al primer lugar. ¿Sí? Entonces, yo, en este caso, acá debería colocar el 15. Luego puedo escribir el 1, el 3, o sea, no, o sea, tengo que, por ejemplo, mover la segunda columna en el primer lugar y luego la última fila en la primer lugar. Entonces me quedaría 15, luego me quedaría 8, 3, 10, me quedaría 3, 1 y 4. Y obviamente, como yo cambié de lugar, la columna, la primera variable va a ser ahora x2, la segunda variable va a ser x3 y la última variable va a ser x1. Esto cambió. Y es importante que hagan este cambio, porque si no hacen este cambio, la solución que encuentren va a ser errónea. Y lo otro que cambió es el vector b. Lo voy a poner aquí. Va a ser primero b2, luego b3 y luego b1. También cambió el vector b. Si no cambian el segundo miembro ni cambian el orden de las incógnitas, el sistema va a ser distinto, las soluciones que ustedes obtengan va a ser distinta y va a estar mal resuelto el problema. Es muy importante que si ustedes hacen pivoteo total, ¿sí?, tengan en cuenta eso, que hay que mover no solamente la matriz A, sino que hay que mover probablemente la, la lista de variables y la lista del segundo miembro. Por eso, como hay que hacer muchos cambios, lo recomendable siempre es utilizar el pivoteo parcial. El pivoteo parcial solamente cambiamos, fíjense, los valores o el orden de la fila. No va a hacer falta cambiar el orden de las variables X ni el orden de los coeficientes B. Bien, vamos a ver los otros métodos que nosotros tenemos, pero los métodos iterativos. Pero antes de eso vamos a comentar un poquito sobre las matrices que podemos tener. Bien, acá vamos a empezar por la matriz que está abajo a la izquierda. La matriz que tenemos acá, fíjense que es una matriz dispersa.
Tenemos algunos valores de coeficientes que son distintos de cero, que los estoy pintando de amarillo. Todo el resto que no pinto son coeficientes cero. ¿Sí? Ustedes pueden ver eso en la pantalla directamente. Tenemos aproximadamente la mitad de los coeficientes distintos de cero y la mitad iguales a cero. Esto es una matriz dispersa. Hay matrices dispersas que son peores. Por ejemplo, aquí, abajo a la derecha. Aquí abajo a la derecha, todos los valores que están en blanco, toda esta parte, los coeficientes son cero. Todos los valores que ustedes ven pintados de negro tienen coeficientes distintos de cero. Esta es una forma de representar una matriz. Obviamente es una matriz triangular superior que tiene muchos ceros, mucho más ceros que valores distintos de cero. Es un ejemplo normal de matriz dispersa que se encuentra en la resolución de muchos problemas. Y si ustedes miran, se pueden dar cuenta que acá tenemos miles de ecuaciones con miles de incógnitas. Otra forma de matrices dispersas son las matrices que son matrices en banda. O sea, solamente tenemos coeficientes distintos de cero en la diagonal y la zona circundante, y por debajo y por arriba tenemos valores iguales a cero. ¿Sí? Aquí tenemos una representación donde tenemos la diagonal y algunas diagonales secundarias. El ancho, o sea, la cantidad de coeficientes que tenemos acá, distintos de cero, es lo que se suele conocer como el ancho de banda de una matriz. Llevar de una matriz como la que está acá abajo, esta que estoy marcando acá en verde, la que vimos primero, a una matriz en banda, o algo parecido a una matriz en banda, suele ser una solución bastante buena para ordenar la matriz y después aplicar un método numérico. Porque son métodos que tienen menos error, pero hacer esa transformación es muy costoso, muy costosa. Al día de hoy no hay algoritmos eficientes para hacer esta transformación y de hecho los algoritmos que existen puede ser que tarden un poco. Mientras más diagonal sea la matriz, vamos a ver eso después por qué, es un mejor ordenamiento para que los errores de redondeo sean bajos. Y yo puedo aplicar un método numérico y resolver el sistema. Lo otro que hay que mirar es, si yo tengo una matriz con tantos ceros, cualquier método de eliminación que vimos antes es ineficiente. Para empezar, porque yo estaría en algunos casos haciendo divisiones por cero y cada tanto debería hacer un pivoteo. Lo otro que puede ocurrir es que voy a gastar tiempo de máquina en operar números que son ceros. ¿Para qué yo quiero trabajar con esta región de la matriz si esto ya está eliminado? Entonces, siempre yo que tenga matrices dispersas, los métodos de eliminación no van a ser eficientes. En este caso, se utilizan más que nada los métodos iterativos, ¿sí? O métodos indirectos. Nosotros vamos a ver el método de Gauss-Seidel como método indirecto y obviamente esto también se llama método iterativo y ahora vamos a ver por qué. Iterativo. Por ustedes quieren saber lo que significa iterativo, significa repetitivo. El verbo iterar existe en castellano y significa repetir. ¿Okay? Entonces, el procedimiento de
de Gauss-Seidel es muy simple. Fíjense, si yo tengo la matriz que está marcada acá, A1, 1, 1, 2, 1, 3, X1, X2, X3, B1, B2, B3, yo lo que tengo que hacer es, de la primera fila, despejo X1. De la segunda fila, despejo X2. Y de la tercera fila, despejo X3. Siempre de la primera despejo X1, de la segunda X2 y de la tercera X3. ¿Se puede hacer distinto? Sí, se puede, pero el método dice esto. Si yo quiero despejar X2 de la tercera, antes tengo que mover la tercera al segundo lugar. Y ahí recién voy a poder despejar X2 de la tercera. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es tan estricto? Porque la bondad o la eficiencia del método se basa en esa regla estricta que yo dije. Si yo cambio las reglas, entonces las formas de evaluar el método no me van a servir. Bien, fíjense qué fácil, este despeje lo puede hacer cualquier computadora y cualquier operador. Luego, lo que hago una tablita donde coloco el valor de I, que sería la iteración, el valor inicial, la primera iteración, la segunda iteración. Entonces, necesito un valor inicial. Esto que está acá es un valor inicial de la incógnita. Así como en el método de Newton yo necesitaba un valor inicial, en los métodos iterativos, los de Gauss-Seidel, yo necesito un valor inicial. Entonces voy a necesitar un valor de X1 inicial, X2 inicial y X3 inicial. Como estos son sistemas lineales, ustedes recuerden que los sistemas lineales compatibles, determinados, tienen una solución. Entonces, ustedes pueden elegir cualquier valor para X1, X2 y X3. Y a partir de ahí, si el método está bien armado, bien, este, bien, bueno, armado, bien ordenado las ecuaciones, voy a llegar a la solución. No importa de qué valor inicial empiece. Entonces ustedes pueden elegir 0, 0, 0 como valores iniciales, 1, 1, 1, o lo que ustedes les guste más. Lo normal es elegir estos dos valores. Entonces, el valor inicial de X2, de X1, de X2 y de X3. Entonces, el primer valor de X1 que sale de la operación va a salir de aplicar esta formulita. Yo aquí voy a utilizar como X2 el valor inicial de X2, aquí como X3 el valor inicial de X3. Hago la cuenta, ese valor lo coloco acá. Después, este valor de X2, voy a usar el valor recién obtenido de X1 y el último valor conocido de X3, que es el inicial. Fíjense la flechita roja. Entonces acá voy a utilizar X1, 1 y aquí voy a utilizar X1, 3, 0. Luego, para X3 voy a utilizar los últimos valores conocidos de X1 y de X2. O sea, voy a usar esta fórmula, que está acá. En X1 voy a usar X1, 1. Donde dice X2, voy a utilizar X2, 1. Ahí tengo el valor de X3. ¿Cómo hago para calcular X1, 2? O sea, la segunda iteración. Ocupo la fórmula de arriba como valor de X2 o miro el último conocido. O sea, X2, 1. Como X3, ocupo X3, 1.
Y así sigo. Para calcular x22 voy a utilizar el recién calculado valor de x1 y el último valor calculado de x31. Para calcular x32 voy a utilizar x12 y x22. Ese es el método de Gauss. Yo puedo seguir esta indefinidamente hasta que llegue a la solución. Como yo sé si llego a la solución, voy a evaluar, por ejemplo, con el error relativo. Esto que está acá sería el error relativo de un proceso iterativo. Fíjense que es igual que antes, pero J es el número de iteración. Yo acá lo escribí como un superíndice, no es una potencia. Tengan en cuenta eso. No es potencia, por lo tanto, J aquí es el número de iteración. Es la misma definición de error relativo que utilizamos antes. Error relativo y proceso iterativo. Cuando el error relativo para x1, para x2 y para x3 en el mismo renglón sea menor que la tolerancia, ¿sí? Cuando este error sea menor que la tolerancia, que va a ser una condición de mi cálculo, ahí yo termino de calcular y voy a decir, llegué a las soluciones satisfaciendo tal tolerancia, el 1%, el 0,5% o lo que sea. Y esos son los valores de x1, x2 y x3 que voy a utilizar. Siempre, una vez que yo haya encontrado esos valores, los reemplazo. Reemplazo en mi sistema original y verifico que sea muy similar al valor de P1, P2 y P3. Esa verificación siempre está. Bien, este método es muy bueno, fíjense que es muy fácil de programar y de calcular, pero tiene algunos problemitas. Esos problemitas me pueden dar problemas de convergencia. Entonces, los problemas de convergencia se pueden solucionar si previamente yo ordeno la matriz A de tal forma de que sea, esa matriz A, de tal forma que sea diagonalmente dominante. ¿Qué significa que sea diagonalmente dominante? Eso significa que el coeficiente A11 sea el mayor que la suma en valores absolutos de los otros coeficientes de la primera fila y también que sea mayor en valor absoluto que los otros coeficientes de la primera columna. Y también que este valor A22 sea mayor a la suma de A211 y A23 y también mayor a la suma de los coeficientes de la misma columna de A22. Y también significa que A33 sea mayor a la suma, siempre en valores absolutos, de los otros coeficientes de la misma columna y de la misma fila. Si eso se cumple, la matriz es diagonalmente dominante. Por ejemplo, si yo tengo este sistema, 5, 8, 10, y acá tengo 1, 3, 5, 1, 2, 2, 2, 1, 1, esta matriz es diagonalmente dominante porque acá 5 es más grande que 1 más 3, 5 es más grande que 1 más 2. 8 es más grande que 1 más 2 y también es más grande que 5 más 1. Y 10 es más grande que 3 más 5 y también es más grande que 2 más 2. Entonces esta es diagonalmente dominante. Pero ¿qué pasaría si yo tengo una matriz de este tipo? Vamos a suponer que voy a poner algo muy parecido. 5, 1, 3, 8, 5, 1,
Acá voy a poner 2, 10 y voy a poner 5. Si yo tengo esta matriz, resulta que no se cumple acá, ¿sí? Esencialmente 5 más 2 es 7, es menor que 10, está bien, perfecto. Se cumple acá, pero acá no se cumple. Fíjense que en este caso no se cumple, porque 5 y 1 son 6. Se cumple horizontalmente, pero no verticalmente. Entonces, esta matriz no es diagonalmente dominante, entonces, no es diagonalmente dominante, está así, pero solamente en un caso no es diagonalmente dominante. ¿Sí? Los otros 5 sí se cumplen. Esta matriz es distinta, o ese caso es distinto de este otro. Si yo tengo 1, 5, 7, 5, 2, 1, 3, 6, 1, fíjense. Esta matriz no es diagonalmente dominante, obviamente, pero en ninguno de los casos se llega a cumplir nada, porque 1 es menor que esto más esto, 2 es menor que 5 más 1, 1 es menor que 3 más 6, y lo mismo si miro las columnas. Ningún término de la diagonal es mayor que entonces esto sí que es no diagonalmente dominante en los 6 casos. Entonces, yo noto las matrices que tenga a mi disposición, voy a poder ordenarlas de tal manera que sean diagonalmente dominantes. Algunas, algunas van a poder ser ordenadas hasta esta condición. Una condición en donde se parece, se acerca bastante a una matriz diagonalmente dominante, pero no lo es del todo. Algunas de estas matrices, si uno hace escalado, ¿sí? Si multiplica, por ejemplo, una fila por un número, puede eh, llegar a encontrar que la matriz sea diagonalmente dominante. Por ejemplo, en este caso particular, si yo multiplico la primera fila por 1,2 o 1,3, se va a convertir en diagonalmente dominante, porque este número va a ser un poquito mayor que 6, este número va a ser 1,3, sigue satisfaciendo esta condición, y este número va a ser 3,7 por ahí, sigue cumpliendo la condición. Entonces, algunas veces, siendo escalamiento, yo puedo llegar a la condición de diagonalmente dominancia. Pero de todos modos, esta búsqueda a veces se hace lenta, no es lo que nosotros le vamos a pedir. Nosotros le vamos a pedir que trate de ordenar los sistemas a que sea diagonalmente dominante o que se acerque, ¿sí? O sea, esto se acerca a la diagonancia, a la dominancia diagonal. Pero esencialmente no hay que trabajar con un sistema que no es diagonalmente dominante. Si yo tengo este caso, tengo que tratar de mover filas y mover columnas de tal manera de lograr esto, que sea diagonalmente dominante o que se acerque a esta dominancia diagonal. Esto, sí, es la condición suficiente, diagonal, dominancia diagonal, es la condición suficiente de convergencia, condición suficiente para convergencia del método de Gauss-Seidel.
No es necesaria, sino que es una condición suficiente. O sea que si se cumple, el método converge. Pueden haber situaciones en que no se cumpla y el método converge. Por ejemplo, si se acerca, pero no se cumple, pero converge. Eso es lo que tenemos que lograr. Bueno, ¿qué puede pasar con este método? Eh, si yo grafico los valores de las incógnitas, x1, x2 y x3, acá, y grafico el número de iteraciones en el eje horizontal, yo puedo seguir los valores de las incógnitas y, por ejemplo, acá yo tengo tres incógnitas, una en azul, otra en verde y otra en color naranja, y vemos que al principio, en todos los casos, yo empecé con un valor de la incógnita igual a cero, fíjense acá. Yo supuse que el valor inicial, x1, 0, es igual a 0, lo mismo para x2, 0, y lo mismo para x3, 0. Siempre, por eso empezó de este punto. El método, acá está bien ordenada la matriz A, ¿sí? Es diagonalmente dominante, y fíjense que luego de 3 iteraciones o 4, yo llegué a valores que se mantienen, y eso es un indicativo de que el método converge. Estoy llegando al valor de la matriz. En este otro caso, la matriz A no es diagonalmente dominante. Empecé en 0 también, pero la matriz empieza a oscilar, 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 y los valores de las incógnitas se me van. Para menos infinito en estas dos, y para más infinito aquí en esta. En este caso, no converge. No converge. Y en este otro caso de acá abajo es otro ejemplo muy notorio de no convergencia. Fíjense que los valores de las incógnitas se van para valores infinitos o menos infinitos. Entonces, siempre es necesario en el método de Gauss-Seidel o en otros métodos iterativos ordenar la matriz de tal manera de que sea diagonalmente dominante o se acerque. Esa es la condición que se les va a pedir siempre. Y otra cosa más. Independientemente de que la matriz sea diagonalmente dominante o no, existe algo que es el número de condición. El número de condición o de una matriz, número de condición de una matriz, es muy parecido al número de condición que vimos en errores. El número de condición que nosotros vimos en errores, si se acuerdan, decía número de condición es el error relativo de la función sobre el error relativo de la variable. Y en este caso, si el número de condición era muy grande, había una propagación de errores y de la variable, y los valores de la función crecían o tenían mucho error. Si este número de condición era cercano a 1, la propagación de errores era estable. Un 5% de error en la función, perdón, de error en la variable me da un 5% de error en la función. En este caso en particular, para las matrices, también existe un número de condición y es esencialmente lo mismo. Solamente que acá de tener un signo igual, tenemos un signo menor o igual. Esto que está acá es equivalente a el error relativo de la función. Error relativo de la función. Y esto que está acá es equivalente al error relativo de la variable. ¿Y esto por qué? ¿Cómo se entiende esto? A ver, si nosotros tenemos una matriz A que tiene un coeficiente A1, 1, ¿sí? Un coeficiente A1, 2, un coeficiente A1, perdón, 2, 1, y un coeficiente A2, 2. Por valores de incógnitas X me dan B1 y B2. Si este coeficiente
cualquiera, a 2,2. Tiene un error en la tercera cifra decimal. Eso tiene asociado un error absoluto. Ese error absoluto aquí adentro tiene asociado un error relativo. Eso estaría representado aquí. El error relativo está calculado a través de las normas de las matrices. ¿Sí? Lo que yo tengo acá es la norma del error de esa discrepancia dividido la norma de la matriz A. Esto vendría a ser como uno de los valores de mis variables. Y obviamente cuando yo quiero resolver un sistema lineal, quiero hallar los valores de x. Entonces, hallar los valores de x en este caso es mi función, no mi variable, es mi función. Por lo tanto, un error en este coeficiente me va a producir algún error en x. Ese error absoluto en x se mide a través de la norma de este vector x dividido, perdón, la norma de esta discrepancia en el vector x dividido la norma del vector x. Esto vendría a ser equivalente a la definición de error relativo de la función. Entonces, el número de condición de una matriz me va a permitir, igual que en el número de condición de una función como vimos antes, saber cómo se propagan los errores. Si este número de condición es grande, se va a propagar mucho el error. Si es pequeño, o sea, cercano a 1, la propagación del error es estable. Si es entre 0 y 1, los errores se van a amortiguar, exactamente igual que antes. Ahora, ¿cómo se calcula este número de condiciones? Hay una serie de deducciones que se pueden hacer, no me interesa que lo sepan, sino que me interesan cómo se puede usar. Si yo calculo la norma de mi matriz A y la multiplico por la norma de la inversa de la matriz A, obtengo el número de condiciones. Hay distintas formas de calcular el número de condiciones, esta es la más estable y es más aceptada y la más utilizada. El tema aquí es cómo calcular la norma. Ustedes se acuerdan que las normas de matrices se basan en las normas de vectores. Y normas de vectores, a ver, se recordarán que hay una infinidad de normas, ¿no? Todas las normas de Frobenius y el, la norma euclidia. En el caso de matrices, hay 2 o 3 normas que se ocupan principalmente, son las que están explicadas en el libro. Están las normas fila, las normas columna, que tienen que ver, acá puse la norma fila, y son formas simples de calcular el tamaño de la matriz. Una de las normas recomendadas para calcular el número de condición es utilizar la norma 2. En este caso, este valor de mu tiene que ver con el autovalor de la transformada de A por A. ¿Sí? Esta es de todas las normas, es el valor más pequeño, por lo tanto es el que me va a dar una mejor evaluación del número de condición de una matriz. Para calcular ustedes el número de condición de una matriz, en general nosotros les vamos a pedir que ocupen un software, que ocupen Octave y Matemática, hay un comando que les da directamente este valor, así que no se preocupen. Sí, la idea es que entiendan cómo se usa y para qué sirve. La norma de una matriz no se puede modificar. El número de condición de una matriz no se puede modificar. Por eso, si ustedes tienen una matriz que tiene una norma muy grande, van a tener que utilizar mayor número de cifras significativas. Esa es la única manera de evitar los errores de reloj. Lo mismo que hacíamos cuando usábamos el número de condiciones en una función.
Para la parte operativa, acá tienen algunos comandos de Octave o de MATLAB para calcular la función. Esencialmente hay tres, igual esto lo va a explicar mejor Alejandro. Está este comando, el comando de la matriz invertida. Este es el comando que me permite resolver sistemas lineales. No usen nunca la barra de dividir estándar porque les va a dar otra cosa. Para empezar, porque la división no está definida entre matrices. Acá estamos utilizando matrices y vectores. No está definida para matrices, o sea que está mal desde el punto de vista matemático. Y el comando, aunque algunas veces le va a dar un resultado, porque se puede operar, no es una división, pero se puede, MATLAB hace otra cosa. Bien, este método de MATLAB no, no usa eliminación gaussiana o alguno de los que vimos en forma estricta, sino que utiliza una combinación de 3 o 4 métodos. Cada tanto le van agregando un algoritmo nuevo, un método nuevo, que son eh, óptimos para el tipo de matriz. Que para un algoritmo que decide, evalúa la matriz y elige cuál es el método numérico más apropiado. O a veces no usa métodos numéricos, sino métodos analíticos. Luego ustedes pueden aplicar la matriz inversa y hacer la operación. Acá está aplicada esa parte. O utilizar el comando rref, que es la reducción por filas, que es algo muy parecido al método de Gauss-Jordan que veíamos. Acá hay una recopilación de comandos de MATLAB que pueden servir si quieren mirarlos.